Eh, yo no sé si les pido poner el nombre en el chat o no, ya a esta altura no me acuerdo, además tantos grupos de estudiantes que la verdad ni me acuerdo si les pido o no les pido que pongan su nombre. Les quería decir antes que me olvide que el martes que viene volvemos a nuestras clases, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran 3 martes que yo no podía? Ya pasaron los 3 martes, rapidísimo. Este martes que Pasaron viene, rápido. sí, este martes que es 26 de octubre, volvemos al Zoom a las 7, ¿sí? A las 7, a veces unos minutitos más, ¿se acuerdan que les decía que tenía una actividad antes y por ahí no llego justamente en punto a las 7, pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Pero volvemos a nuestros encuentros entonces de los martes a las 7 y seguimos en los jueves a las 9, ¿sí? Que es como el más difícil de remar por el tema del horario, ¿no? Es difícil. Bueno, estuve viendo, no viendo en detalle, pero sí me llegan las notificaciones que estuvieron participando en el foro con esta propuesta que les había hecho de descripción de imágenes, ¿sí? Eso lo vamos a ir a ver, después lo voy a ir a ver con más detalle y les voy a comentar qué me fue pareciendo lo que fueron haciendo. Igualmente, como les decía a clases anteriores, es algo que se va aprendiendo, no es algo, no hay una receta, ¿no? Yo les había compartido ahí como una especie de infografía donde daba algunas pautas de cómo organizar la información, porque lo más difícil por ahí es eso, cómo organizar la información de lo que quiero describir, lo que comparto, ¿no? Sobre todo en las redes sociales o en WhatsApp. Hola, Vale. La saludo a Vale también que ingresó. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Después, algo que les había compartido también en el grupo de WhatsApp, que me parece siempre mucho más rápido que meterme en el aula y todo, por eso se los mando más rápidamente por WhatsApp. Pero si a ustedes les parece, compartimos por aula, pero me parece mucho más rápido, más práctico el tema del uso de WhatsApp, ¿no? Para compartir material. Les había compartido un video que me llegó sobre la inclusión, ¿vieron? Esto del no da, ¿no? No da que le hables a mi maestra integradora y no me hables a mí, ¿no? Es como, es muy interesante, ¿no? Lo que sucede en ese video. Y fíjense que ese video tiene descripción, va contando, ¿sí? Qué va sucediendo en ese video, ¿sí? O sea que no solamente se pueden hacer descripciones de imágenes, sino también se pueden hacer descripciones de videos. Otra cosa que les había compartido era el corto o película llamado El Circo de las Mariposas, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver? Sí, bueno. Bueno, ese corto lo vamos a compartir, les cuento, en la próxima jornada institucional que es en noviembre. Los profes y las profes de formación general de todas las carreras estuvimos organizando las jornadas institucionales, esta que fue ayer, ¿hubo jornada? Sí, ayer, miércoles, y la próxima de noviembre, ¿sí? Y las jornadas estamos abordando lo que son los ejes y las perspectivas del diseño curricular de nivel medio, ¿sí? Vieron que el nuevo no, porque no sí, es nuevo, digamos. El diseño de nivel medio, que fue construido a partir del año 2017-18, aparecen una serie de ejes y perspectivas muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo esto del pensamiento decolonial, las perspectivas que tienen que ver, por ejemplo, la inclusión educativa es una de las perspectivas, la cuestión del género, la interculturalidad, la educación ambiental, ¿sí? Entonces, bueno, lo estamos abordando en las distintas jornadas, en esta que pasó, la que viene, y la que viene, la perspectiva es justamente, una de las que vamos a presentar, es la de inclusión educativa, ¿sí? Así que les cuento que vamos a participar, por ahí se invita también a los y las estudiantes para que estén presentes, si pueden. Casi siempre se hace por Zoom y es a la mañana, ¿sí? Creo que cae un jueves, así que ese día justamente no vamos a tener clases. Esto el 20 falta, creo que el 18 de noviembre falta. Pero les voy contando que ese corto que les envié del Circo de las Mariposas lo vamos a trabajar también en la jornada. Lo vamos a compartir con los y las profes. Sí, Pilar, Profe, sí. yo no lo pude ver porque, no sé, me anda bastante lento el internet. Un par de veces lo quise ver, así que estoy en deuda, lo tengo que ver, No te pero no preocupes. sé
se corta y no lo puedo ver. Empieza, viste, cuando gira y Sí, así, no sí. no En lo todo pude ver. caso, mira, El lo que otro sí lo vi, el que me mandaste al WhatsApp, muy bueno, eso de que cuando las profes le hablan a la integradora y no al alumno, y sí, tiene toda la razón. Está buenísimo Así ese que no. video. Bueno, Después no estuve mirando el Sí. Zoom, el foro también, muy bueno. Me Genial. gustó mucho una imagen, están todas muy buenas obviamente, pero una que se destaca, como para mí se destacó, viste, cuando están las rampas para la silla de rueda cuando vas a cruzar la senda peatonal y los autos se estacionan ahí, justo en esa parte, viste, como que no tenés conciencia de las cosas, no sé de qué manera toman todo eso, así que me gustó, porque son cosas, viste, que nos tocan vivir y cómo no se toma conciencia de nada, viste, por más que digas salió tal ley o las cosas tienen que ser así, es como que no les va ni le viene. Igual que un montón de veces he ido a la Anónima, ahí abajo, viste que tenés el estacionamiento para personas con discapacidad, y cualquiera Siempre está estaciona ahí, ocupado. no necesariamente, claro, siempre está ocupado, pero no con personas con discapacidad, porque no es que hable porque no lo vi, yo veo quienes bajan del auto, y no, fuera una persona con discapacidad, vos sabés las condiciones, pero, viste, son cosas que vos vas tomando en cuenta y Sí, es estás como más que cuesta mucho. atenta. Estás Sí, más atenta, cuesta, sí, cuesta, la verdad que sí. Bueno, es algo a trabajar. sí. No, te decía que no te preocuparas por el tema del corto si no lo pudiste ver, porque yo lo que puedo hacer es descargarlo. Lo descargo a mi computadora, entonces lo subo o subo el enlace al Drive, entonces vos directamente no lo podés ver ahí. Por ahí cuesta Ajá. menos. Digo yo, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Como No, pero compartir. no es imposible, pero no es con la única que me pasa. Tengo unos materiales en ESI, tengo otras cosas en filosofía, no los pude ver, así que malísimo. Tengo que hacer un trabajo en filosofía en ESI también con un video y no los puedo. ¿Vos estás en San Martín? Sí, sí, Bueno, lo sí. que podés hacer, se me ocurre, algo que hacíamos el año pasado, plena pandemia, que explotaban los teléfonos, no daban abasto, ¿no? Las conexiones, es si tenés un pendrive, ¿sí? Un Sí, pendrive sí, sí, o tengo. tuyo, o que alguien te preste, preguntar al profe o a la profe que te pida los videos, que te los guarde ahí. Entonces, sí, un día que te cruce y diga, no sé, o bueno, al instituto ahora no, porque estamos en plena mudanza, pero que tengas la Sí, confianza con el profe. mañana tenemos igual, tenemos Ah, presencialidad mañana. bueno, ahí, ¿qué Así ves? que, ¿Ves al pero profe no de están, no ese? sé si están esos profesores. Ah, Claro, bueno, son tres, tenemos estudios literarios, ajá. gramática y europea. Ah. Así Bueno, pero que, una opción, le preguntás al profe de sí, ese o al de filosofía, tengo el pendrive, se lo puedo alcanzar, me lo graba, yo lo paso a buscar y listo, y ya lo tenés ahí. sí, es Esa es re una feo opción. porque por ahí tenés, claro, los tiempos limitados, tenés que ver. Y el de ESI es un videíto largo que tengo que ver, pero no lo puedo ver. Claro, no, Ya no, van cuando como tenés, 3, 4 veces que intento y no. Pero bueno, voy a seguir. Por hay que ahí seguir depende el intentando. horario también, ¿no? Porque hay También. horarios que se satura todo. Pero bueno. Ujú. Sí, o los fines de semana, por ahí. Sí, sí, tenés que ir probando. Pero bueno, esa es una opción, ¿no? De llevar un drive, Bien. un pendrive, digo, y que te lo guarden ahí. Bueno, no, y les decía que este corto lo vamos a ver en la jornada, así que si quieren podemos retomar lo del corto, le damos tiempo a Pilar a que lo vea también, y les voy contando cuáles fueron las repercusiones en la jornada, que esto va a ser en noviembre recién. Así que hay tiempo para que lo veas y para que, ¿sí? Bueno, algo que les traigo hoy es a propósito de la escuela secundaria, una resolución que ya la nombré varias veces, que se llama, digo yo, porque es como que tiene nombre, que es la 311, le decimos. Es la resolución 311 del año 2016 del Consejo Federal de Educación. Y yo armé un PowerPoint con lo más importante de esa resolución, que es importante conocerla, por dos cuestiones.
Por un lado, porque próximo encuentro, probablemente el jueves que viene, está invitada la asesora del CEPEN 13, que tiene el cargo de la asesoría que acompaña las trayectorias de los chicos y las chicas con discapacidad en la escuela secundaria, así que me parecía importante que primero conozcamos qué es lo que plantea esta resolución, donde aparece estas siglas que van a escuchar todo el tiempo en nivel secundario, sobre todo, bueno, en primaria también, que es el PPI, quién arma el PPI, el armado del PPI, bueno, aparece en esta resolución. Entonces, conocer la normativa por un lado, que es importante siempre conocer la normativa, porque nos enmarca la tarea, dice lo que hay que hacer, habla en términos de derechos, pero por otro lado, digo, conocerlo antes de escuchar a Yamila, que es la asesora que va a venir a compartir un rato en el Zoom con nosotros y nosotras, para que nos cuente, digamos, qué es lo que está sucediendo en la escuela en este momento, en la realidad cotidiana, más allá de la normativa, ¿sí? Así que por esas dos cuestiones me parece que es importante conocer esta resolución. No sabérsela de memoria, pero sí ver los puntos más importantes, ¿sí? Donde aparecen algunos conceptos que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con la accesibilidad, ¿sí? Sobre todo la accesibilidad académica, ¿no? Esto de posibilitar de que todo el mundo tenga acceso a distintos contenidos, conocimientos, recursos, ¿sí? Por ejemplo, esto que estuvieron haciendo ustedes de la descripción de una imagen, bueno, es un recurso que tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? Es hacer posible que alguien pueda acceder a esa información si es que no puede verla, por ejemplo, o tiene cierta dificultad, ya sea transitoria o permanente, que no le permite ver esa imagen o acceder a esa información como se espera, digamos, no quiero decir la normalidad, pero en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, por eso esta práctica que yo las invitaba a hacer, la descripción, es parte de lo que es la accesibilidad, ¿sí? Dar la posibilidad que cualquier persona pueda hacerse de esa información. Entonces, esta resolución van a ver que van a aparecer varios conceptos que tienen que ver con la accesibilidad, como ajustes razonables, configuraciones de apoyo, que parecen palabras tan difíciles, pero que aparecen y que está bueno ir entendiendo, comprendiendo, acercándose qué significa cada uno de estos conceptos, ¿sí? Yo voy a ver si puedo compartirles la pantalla y si no les voy contando, porque por ahí compartir la pantalla hace que detone todo por el tema de la conexión, sobre todo a esta hora que hay varias personas que están conectadas. Pero bueno, puedo intentar compartirles la pantalla, ¿sí? Igualmente esta información este material lo van a tener en el aula, ¿sí? Lo voy a compartir, lo que sí voy a apagar la cámara para poder tener mejor conexión yo, ¿sí? Así que voy a escuchar, si alguien necesita preguntar, poner una pausa, digamos, me dicen, ¿sí? O lo escriben por chat, porque si no, no veo si alguien hace señas, ¿sí? Entonces, la resolución 311/16 es digamos, la que está vigente en estos momentos a nivel nacional, ¿sí? Que lo que hace es abordar las trayectorias escolares de los y las estudiantes con discapacidad, ¿sí? No ha habido otro cambio o no ha habido otra resolución que amplíe esta resolución misma del año 2016. Creo que hay que ajustarla, modificarla, ¿sí? Ayornarla, me parece, enriquecerla, revisarla, ¿sí? Como toda resolución puede ser revisada, ¿sí? Pero bueno, es lo que tenemos a mano y lo más actual. Tiene 4 anexos, ¿sí? Esta resolución. El primer anexo tiene que ver con, ahí entra Vale que se había salido, el primer anexo tiene que ver con, ese mi gato que quiere salir afuera, tiene que ver con la promoción, la acreditación, la certificación y la titulación de los y las estudiantes con discapacidad, que es siempre el tema más complejo, ¿sí? Porque todos y todas estamos de acuerdo que hay que incluir, realizamos proyectos interesantes, intentamos que nadie quede afuera, pero cuando eso hay que llevarlo a los papeles, bueno, ahí se empieza a complicar, ¿no? Parece que
la práctica o la realidad educativa va por un lado y todo lo que tiene que ver con la titulación va por otro, ¿sí? Hubo situaciones en el país, es como, bueno, ahora se me fue el nombre del chico, un chico con síndrome de Down que a través de la vía legal solicitaba, exigía que se le diera el título secundario porque la escuela no se lo daba, esto en Buenos Aires. Me sale Iván, pero no sé si se llamaba Iván. Bueno, lo pueden buscar esa información que fue no hace mucho, hará 3 años por lo menos, ¿sí? Donde hubo una batalla legal por exigir el título secundario, ¿sí? De este estudiante con discapacidad. El anexo 2 tiene que ver justamente con lo que decíamos hace un rato, estas siglas famosas, el PPI, ¿sí? Que es Proyecto Pedagógico Institucional, dice acá, pero se suele decir que la I tiene que ver con inclusión, ¿no? Con el Proyecto Pedagógico para la Inclusión, ¿sí? El anexo 3 habla de las configuraciones de apoyo, ¿sí? En esto de la línea de pensar la accesibilidad. Y el anexo 4 aparece un modelo de informe, ¿sí? De cómo describir las distintas, palabra que no me gusta para nada, que es de capacidades, por eso digo que tiene que ser revisada esta resolución. No me parece bien que hablemos en términos de capacidades cuando hace poco estábamos hablando de un concepto que creo yo que es superador de la discapacidad, que es de diversidad funcional, ¿sí? En todo caso se podría hablar en términos de habilidades y no de capacidades, ¿sí? De saberes específicos y de competencias adquiridas, dice, ¿no? Es decir, cómo plasmar todo lo que el estudiante puede hacer, ¿sí? Y es un documento que tiene que ser hecho no solamente por la modalidad de educación especial, sino también por la escuela, ¿no? A la cual pertenece ese estudiante. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me fueron escuchando bien? Sí, sí, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, en la resolución 311 aparecen los niveles obligatorios, aparece cómo debe trabajarse en nivel inicial, cómo debe trabajarse en nivel primario, pero acá vamos a apuntar estrictamente a nivel secundario porque es el nivel que nos interesa, ¿sí? La resolución entera yo se las voy a compartir, ¿sí? Para que la tengan, me lo noto acá, para que tengan, ¿no? Y vean que aparecen todos los niveles, pero vamos directamente al nivel secundario. En el artículo 34 de esta resolución habla en términos de la promoción, y qué es lo que hay que tener en cuenta, qué criterios hay que tener en cuenta para que se hable de promoción en nivel secundario, ¿sí? Lo que dice que hay que reconocer un conjunto de saberes, ¿sí? Me gusta que hable en términos de saberes, en el tramo escolar cursado, ¿no? Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Que estos saberes adquiridos estén de forma acorde, ¿no? De forma relacionada, de forma pertinente, con las configuraciones de apoyo, que ya vamos a ver qué quieren decir, que son un derecho de los y las estudiantes, ¿sí? Que tiene que ver con la accesibilidad, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con tener en cuenta, considerar, ¿no? El desempeño de los y las estudiantes con discapacidad en contextos colaborativos, dice, creativo entre pares, ¿sí? Se tiene en cuenta el grupo escolar, no solamente el estudiante de forma singular o de forma individualizada, ¿sí? Sino también a sus pares, y cómo se puede trabajar de forma colaborativa, donde se puedan desarrollar, poner en juego distintas actividades que potencien justamente la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Bueno, en cuanto a la acreditación, esa trayectoria escolar de los y las estudiantes con discapacidad en el nivel secundario debe estar plasmado en un documento, ¿sí? Tiene que haber un instrumento formal de evaluación, tiene que quedar plasmado justamente cómo es que vamos a llevar adelante esa evaluación, cómo vamos a dar cuenta de todo lo logrado por ese estudiante según el año, ¿no? O el tramo escolar que está transitando, ¿sí?
¿quién acredita? Porque esto fue siempre como la pregunta del millón. ¿Quién acredita? ¿Educación especial o educación común, entre comillas? Bueno, no. Acá lo que dice la 311 es que quien acredita, ¿sí?, es la escuela donde el estudiante realiza su trayectoria educativa, ¿sí? La escuela es la que va a acreditar esos saberes, acompañada por la escuela especial, ¿no?, con sus saberes específicos, pero quien acredita, quien avala esos saberes adquiridos es la escuela donde está transitando el estudiante, donde tiene la matrícula ese estudiante, ¿sí? Bueno, estos ajustes razonables, que es otro concepto que aparece, que ahora después vamos a decir qué significa, que aparece también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también aparece allí, para poder acceder al currículum, ¿sí? Siempre estamos hablando en términos de accesibilidad. ¿Qué cosas debería modificar de forma equitativa o de forma como punto medio, digamos, no hacerlo demasiado fácil ni tampoco demasiado difícil, sino que se ajuste de forma razonable, ¿sí?, para poder acceder al currículum? Es lo que va a habilitar, ¿no?, que obviamente que les estudiantes requieran, ¿no?, necesiten ese ajuste, va a habilitar a recibir un boletín, ¿no?, un documento donde quede plasmado los espacios aprobados, ¿sí? Y esto lo pongo en amarillo, ¿sí?, al igual que el resto de la población escolar. No va a haber una diferenciación en ese documento, ¿no? Al igual que cualquier estudiante, se piensa en la equidad con respecto a los y las estudiantes, compañeros, compañeras de este estudiante con discapacidad, ¿sí? Y va a ser calificado y acreditado ese estudiante, no el estudiante, sino los saberes de ese estudiante, y eso que quede acreditado va a estar en concordancia, dice, ¿sí?, en sintonía, digamos, con lo que se propone en ese PPI, en ese proyecto, ¿sí? En ese proyecto que ahora vamos a ver, van a aparecer una serie de objetivos a lograr que se van a proponer, ¿sí? Entonces, la acreditación va a tener que ver con esos objetivos que se propusieron, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta para ese estudiante, ¿sí?, que es este proyecto pedagógico institucional o para la inclusión, que es el PPI, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, Bien. todo bien. Bien, bueno, ahora vamos a la certificación, ¿sí? También el artículo 39, 40 y 42 habla de la certificación. Lo que yo pongo en amarillo es para resaltar que no tiene que haber ninguna diferenciación en el sentido de disminución de ese certificado que adquiera el estudiante, ¿sí? Siempre se aclara, al igual que, ¿sí? Acá aparece la justicia curricular, ¿sí?, la igualdad educativa, en el sentido de garantizar derechos, ¿sí? Ese estudiante, habilitado por ese PPI, por ese proyecto, ¿sí?, va a recibir un título, un certificado analítico del nivel que transitó, que es el nivel medio, al igual que el resto, ¿sí?, dando cuenta, es decir, no se le regala nada, ¿no?, pero hay que trabajar sobre esto, ¿sí? Digo esto porque hubo, antes de la 311, ciertos títulos de nivel secundario donde aparecía la leyenda de con adaptaciones curriculares, ¿no? Es decir, esto que ahora hablamos en términos de ajustes razonables o de configuraciones de apoyo. Entonces eso hacía que ese título no valiera, ¿no? Bueno, acá esto lo aclara. Tiene que ser igual que con sus compañeros y compañeras, justamente tiene que dar cuenta esa certificación, ¿sí? Y tiene que tener validez. Profe, Sí. ¿de dónde es el chico ese, el caso que habías comentado antes, de que no le querían dar el De título? Buenos Aires. Me sale el nombre No Iván, lo había pero no escuchado. se llama Iván. No me Profe, acuerdo. pero Sí. ¿no hay casos acá en Neuquén este año, por ejemplo, que hay chicos que no le han dado los títulos, los Sigue títulos secundarios habiendo. por esta misma razón? Sigue Porque les habiendo. eximieron materias a cursar Ujú. por ejemplo, creo que hay un caso de una chica o chicos que es sordo y hay Ujú. materias que no cursó, una por resolución, ¿no? Se exime esa materia Sí. y después, como no la tiene aprobada, no le dan el título.
porque justo la atravesó la 311. Exacto. Bueno, por eso digo que hay cuestiones ahí que hay que ajustar o que hay que ayornar o modificar, porque todavía, por más que esto lo diga, sigue sucediendo, ¿no? En esto de que hay, a su vez, conviven con otras resoluciones, ¿sí? Que lo que hacen es posibilitar eximirlos de, por ejemplo, el idioma inglés, por ejemplo, u otro idioma que tengan en la escuela. Entonces, al no cursar ni aprobar esa materia, no aparece en su analítico, entonces no le permitiría tener el título de nivel secundario. Entonces, piensen que la normativa a veces no es demasiado coherente, digamos. Por un lado dice una cosa, pero hay otra que convive, que es anterior a la 311, que no ha sido modificada, ¿sí? Entonces que pone como un freno a esto de la titulación, ¿sí? Lo que se le permite a los estudiantes es, con discapacidad, es ir transitando con otro tiempo las materias, ¿sí? Por ejemplo, este año, bueno, no, por ejemplo, ¿no? Si alguien ingresa a primer año, bueno, no cursa las 15 materias que tiene en primer año, sino menos, se piensa, ¿no? Se propone, ¿no? Un proyecto en el PPI que debería quedar plasmado, entonces va avanzando como con otro tiempo, no es que hace los 4 o los 5 años, si es que lo necesita, si es que lo necesita. Yo creo que no debe ser pensado a priori que no va a poder, ¿no? Sino, bueno, habrá que ver cuáles son esos ajustes o esas propuestas de esos distintos espacios, también hay que ver qué tipo de discapacidad tiene la persona, ¿no? Pero es algo muy complejo, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Porque hay todavía un montón de situaciones. Justamente hablaba con Yamila, con esta asesora que va a venir a nuestros encuentros por Zoom, y yo preguntaba si había algún estudiante que egresara, y no hay estudiantes, o sea que no llegan a nivel superior, justamente porque quedan trabadas con esta cuestión de que todavía deben materia, porque van como con otro tiempo. Entonces llega un momento que los chicos, las chicas dicen, no, bueno, listo, me quedo acá, no quiero seguir nivel superior. ¿Sí? O sea que el mismo sistema también excluye, porque no ha encontrado la manera todavía de que sigan avanzando. ¿Sí? O sea, se le da el tiempo, pero también ese tiempo hace que esa persona se agote también, se canse y no quiera seguir estudiando, porque cree que no puede, porque el mismo sistema hace que pareciera que le demuestra que no puede. O sea, esto es una situación súper compleja, conflictiva, y todavía no se ha encontrado la vuelta. Fíjense, el 2016 es esta resolución y no llega todavía a garantizar el derecho al acceso a la educación. Hay cosas que todavía se tienen que seguir trabajando. Pero sí, Gabriela, sigue habiendo situaciones, ¿no? Y no hay que desconocerlas, digamos. Convive esto que dice una cosa, pero sin embargo van pasando otras también, ¿no? Las escuelas se resisten y buscan la manera también de no dar titulaciones. Esto son situaciones muy complejas y que hacen que lleguen a instancias legales, ¿no? Como este caso que les digo, que fue en Buenos Aires, que finalmente le dieron el título, ¿sí? Pero fue a través de la vía legal, ¿no? Acá también han pasado situaciones, y bueno, nada, por eso les decía que estaba bueno que escucharan a Yamila en algún momento para que les contara la realidad, ¿no? Porque la normativa dice una cosa, pero bueno, hasta dónde se conoce, se cumple, ¿no? Como la ley de educación sexual integral, ¿no? Que sucede, que dice que todos deberían recibir educación sexual integral en todos los niveles educativos, y sin embargo hay lugares donde no lo están recibiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Vamos en contra de la ley, no se estaría cumpliendo, ¿no? Pero bueno, acá esta resolución dice esto, dice que recibirán el título, el analítico, que dé cuenta de la trayectoria, siempre en función de su PPI, y al igual que el resto de la población escolar, ¿sí? Pero sí va a haber gente que va a decir, no, esto no se está cumpliendo, y no se está cumpliendo, realmente porque hay cuestiones que van más allá de la normativa que no se estarían haciendo, no se estarían pensando, ¿no? Bueno, otorgado por la institución en la cual está transitando. Para el armado del PPI, bueno, ahí tiene que quedar plasmados los datos del estudiante, los datos familiares, la escuela, el equipo interdisciplinario que participa de este proyecto pedagógico. Pensemos, por ejemplo, los chicos y las chicas que están en la escuela secundaria, el equipo que interviene es el equipo, en el caso acá de San Martín de los Andes, y en Junín también, porque Junín no lo tiene,
es la escuela integral. Antes se hablaba de escuela laboral, la ex escuela laboral, ahora se llama escuela integral, ¿sí? Tiene que aparecer el equipo ahí conformado, ¿sí? Que trabaja de forma articulada con la escuela, o debería hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras, las distintas barreras, ¿sí? Reconocer las distintas barreras, ya sean físicas, académicas, comunicacionales, ¿sí? Que hablábamos la otra vez, ¿no? Cuáles eran las barreras que podrían llegar a aparecer, cuáles son los recursos con los que se cuenta, y también se invita a la familia a participar. La familia tiene que estar al tanto de la construcción de este PPI, tiene que participar de la confección del PPI, tiene que firmarlo, estar de acuerdo, ¿sí? Dar sus opiniones, se hace partícipe a la familia. Bueno, y tiene que aparecer cuál es la propuesta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Allí deben aparecer los propósitos, los objetivos, los contenidos, ¿no? Que esto ya tiene que ver con una planificación, que lo ven casi siempre en la materia didáctica general aparece, ¿no? Cómo se diseña una propuesta educativa, bueno, cómo se organizan los propósitos, los contenidos que deben estar priorizados, tienen que estar secuenciados, organizados, ¿sí? Bueno, qué asignaturas va a cursar, ¿no? Qué espacios curriculares va a cursar el estudiante en ese año lectivo, cómo se lo va a evaluar, todo tiene, esto, a ver, esto del PPI, cada estudiante tendrá que tener su propio proyecto pedagógico, no solamente los chicos y las chicas con discapacidad, digo, ¿no? Es plasmar cuáles son las intenciones de los profes, qué se quiere, qué queremos que ese estudiante aprenda. Yo creo que tiene que estar, y está de alguna manera en todas las planificaciones docentes, aparece esto, ¿no? No estamos hablando de otros puntos diferentes a cualquier planificación, ¿no? Bueno, lo que se tiene que incorporar también son cuáles son esos contenidos que son prioritarios, ¿sí? Es decir, en lugar de hablar de contenidos mínimos, se habla de contenidos prioritarios. ¿Qué es lo necesario, lo importante, ¿sí? Lo urgente que tiene que aprender, que tiene que conocer ese estudiante, ¿sí? Que pueden pertenecer a años anteriores también. Los acuerdos, ¿sí? Entre, por ejemplo, la figura del maestro de apoyo a la inclusión, antes llamado maestro integrador o integradora, para poder hacer un trabajo en conjunto, articulado, ¿sí? Y que puedan llevarse adelante en las clases, ¿no? En las actividades que se le proponen a ese estudiante, ¿sí? Los criterios de evaluación tienen que quedar plasmados también como en cualquier planificación, como en cualquier propuesta de enseñanza, ¿sí? ¿Qué criterios se utilizaron específicos? ¿Qué instrumentos para evaluar ese estudiante? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo se trabaja de forma conjunta? Porque la idea es que haya un trabajo en pareja pedagógica entre el maestro de apoyo a la inclusión y el docente del espacio curricular, ¿sí? Se espera, todo esto es como lo ideal, ¿no? Bueno, y las configuraciones de apoyo, para poder delinear esas configuraciones de apoyo, primero hay que detectar cuáles son las barreras, es decir, cuáles son los obstáculos para poder acceder al currículum, ¿sí? Pueden ser barreras de acceso físico, rampas, ¿no? Espacios, puertas, espacio de circulación, si es que la persona es usuaria de silla de ruedas, las barreras de la comunicación, si pensamos que hay personas sordas, ¿sí? Si hay personas ciegas también de alguna manera, hay que tener en cuenta este tipo de barreras. Las barreras didácticas, que son como las clave, ¿sí? Tener en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje, y las barreras sociales, actitudinales, emocionales, podemos decir, ¿sí? Esto de las actitudes, los gestos ante los estudiantes, que tienen que ver con barreras u obstáculos propios, ¿no? De cada persona frente a la situación de desafío que nos presenta la discapacidad, ¿sí? Cuando no se tiene información, cuando hay ignorancia en el tema, ¿sí? Bueno, pensar en distintas formaciones, espacios de charla, ¿sí? De cómo podemos pensar los distintos procesos inclusivos, ¿sí? Yo creo que todas las escuelas tienen que darse este tiempo, ¿sí? Estos espacios de reflexión. Las configuraciones de apoyo, para poder eliminar justamente esas barreras, ¿sí? Se piensa en las configuraciones de apoyo que tienen que ver con la atención al estudiante, el asesoramiento y la orientación, puede ser por parte de este equipo interdisciplinario, la capacitación a los y las docentes,
poder proveerlos de recursos si es que necesitamos tecnología, ¿sí? Alguna adaptación, algún dispositivo que se pueda utilizar en el aula, ¿sí? Tiene que haber una acción coordinada, una cooperación de los distintos actores, ¿sí? Los protagonistas de este proyecto, porque trascienden al estudiante, no solamente el estudiante, estamos hablando de toda la comunidad educativa. Tiene que haber un seguimiento, tiene que haber investigación también, porque es como poner a prueba y ver qué cosas hay que ir modificando, ajustando, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la definición de configuraciones de apoyo? Es esa red de relaciones, porque las mismas personas también somos las configuraciones de apoyo. Esas interacciones entre las personas, los grupos, ¿sí? Las instituciones que se conforman para detectar esas barreras que les decía al principio, barreras al aprendizaje, ¿sí? Y desarrollan estrategias educativas para la participación escolar y comunitaria, ¿sí? Plena, y me parece que se va a cortar esto. Antes, a ver, bueno, queda un minutito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya casi terminamos. Y los ajustes razonables, ¿sí? A ver si les voy contando antes que se corte. Ajustes razonables tienen que ver con las distintas modificaciones, adaptaciones, ¿sí? De acuerdo al entorno, a las necesidades que presenten las personas con discapacidad, ¿sí? En todas las situaciones particulares que se puedan llegar a suceder, ¿sí? Para poder permitir el acceso o el ejercicio de los derechos y la participación plena, ¿no? De las personas con discapacidad en su comunidad educativa y comunidad amplia, ¿no? En la cual viven. Bueno, todavía no se cortó, pero se va a cortar. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Pudieron? Ahí terminaba el Power, pero quise dejar de compartir para... Sí, profe. Igual lo va a subir, ¿no? O si se corta. Sí, sí. Bueno, igualmente Bueno. queda grabado, pueden volver a la grabación. Espero que haya sido claro. Igualmente les comparto la normativa y también este material para que lo puedan volver a ver y puedan hacer preguntas si hay algo que quedó ahí que no se entendió. Bien. No sé si les pareció claro o no. Las llevé así como medio las corridas para no extender más el tiempo, pero creo que es bastante clara la normativa. Pero bueno.